El Hospital Psiquiátrico Padre Villini está anclado en Pedro Brán, uno de los poblados más deprimidos económicamente del municipio de Santo Domingo Oeste. Desde el año 2012 se inició un proceso de reparación en la planta física, trabajos que la dirección actual del hospital espera no se detengan. Que trabajemos hasta la saciedad para buscar la forma de que cada trabajo que se haga en la remodelación se haga bien, pero que cada vigilancia, supervisión que necesite ese trabajo no haga que se detenga el trabajo en sí mismo. ¿Hasta ahora cómo va? Vamos bien hasta ahora. Allí hace falta la instalación para agua potable y aguas servidas. Hay muchas filtraciones. Hace falta la instalación de redes eléctricas. La misma colapsó por los años que tiene la edificación. Poseen una planta eléctrica que ya no da abasto porque el sector recibe hasta 12 horas de apagones. La directora de este centro, contrario a cualquier otro profesional, se siente a gusto y complacida en donde está. Lo único que le quita el sueño es que apenas reciben un presupuesto de 1.500.000 pesos al mes, lo que deben estirar para alimentar, medicar y mantener limpio el espacio que ocupan 170 pacientes. Bueno, rejugamos con los precios, buscamos terapéuticas que sean adecuadas y a la vez económicas. Somos beneficiarios de donaciones por el Departamento de Seguridad Social del mismo ministerio, fundaciones de personas que trabajan con enfermos mentales. La Fundación Cruz y Minian, por ejemplo, siempre está atenta de las cosas que le llegan, nos dan prioridad para las necesidades nuestras y así se llega a compensar cada mes. La especialista, sin embargo, sostiene que el modelo de manicomio debe dejarse atrás. La psiquiatría moderna manda otro tipo de tratamiento para estos pacientes. Que los enfermos mentales componen el 25% de la población, desde personas con enfermedades mentales muy ligeras como las fobias hasta la temida esquizofrenia. En ese 25%, a lo mejor el 10 o el 15% busca atención y solamente el 1 o el 2% requiere de un ingreso para trabajarse dentro de un centro como este. La doctora Ramírez asegura que el 25% de la población padece de algún trastorno mental y le preocupa el bajo número de doctores que optan por la especialidad en psiquiatría. En el país tenemos 200 psiquiatras y eso nos hace pensar que le hace falta muchos psiquiatras a este país para poder distribuir un psiquiatra en cada comunidad, en cada municipio, que le dé accesibilidad al sistema de salud mental a todo el que lo requiera. Quizá deberíamos tener más escuelas para que creen más psiquiatras. También quizá deberíamos tener más promoción de lo que significa trabajar en psiquiatría, porque todavía los psiquiatras son una de las ciencias tabú. Explica que además la familia y allegados juegan un rol fundamental en la recuperación de estos enfermos. El contacto humano con los suyos les ayuda a sanar. Tenemos aquí 102 personas que no tienen ningún tipo de vínculo familiar. Y tengo que hacerle el llamado de que no, de que tu paciente te necesita a ti que eres que lo conoces, a ti que eres que siempre lo has acompañado, contigo que creció, contigo que se desarrolló, contigo que consiguió esa enfermedad, es contigo que debes sanar. Nosotros estamos aquí para dar una mano amiga siempre y para dar la versión técnica, pero el trato humano, el trabajo familiar es lo más importante para que este tipo de pacientes sanen. Pero no solo en la recuperación la familia es importante. Sostiene la doctora que más de la mitad de los enfermos mentales se deben al uso de sustancias controladas. Explica que la descomposición social se refleja en el incremento constante de estos casos. Más de la mitad de los enfermos mentales que recibimos aquí a diario se deben al uso de sustancias. Y sabemos que en nuestro país va en aumento el uso de sustancias psicoactivas ilegales. Cuando yo llegué era la tercera causa de ingreso y hoy es la segunda causa de ingreso. Hasta el momento ellos siguen ocupados en suplir las necesidades materiales y hasta afectivas de estos individuos que, contrario a como algunos lo ven, poseen almas, sentimientos y de vez en cuando lapsus de cordura.